para mí el poder vivir, el poder elegir, el poder tomar nuestras propias decisiones es una acción concreta de ser líder de nuestra propia vida. Que yo decida por lo que yo quiero, por lo que yo siento, en lugar de que la opinión de otros sea lo que prevalezca en lo que va a ser mi ruta de vida. ¿Qué tal? Bienvenido al episodio número 12 del podcast Líder de mi propia vida. Estoy muy emocionado porque en este episodio voy a compartir contigo la entrevista que le hicimos a una gran amiga y colega, Carla Cofiño, quien se encuentra en Santiago de Chile y actualmente es entrenadora de conciencia, personal and team coach, docente y muy recientemente autora de su libro denominado Que el mundo conozca tu brillo. Antes de escuchar esta entrevista, quiero compartir contigo que estas entrevistas tienen el único propósito de inspirarte para que vuelvas a ser líder de tu propia vida. Para eso, nos dimos a la tarea de invitar a las personas que admiramos y para nosotros viven bajo los principios de ser líder de mi propia vida. Y es que muchas veces, no sé si te pasa a ti como a mí, que conocemos el lado profesional de estas grandes personalidades y líderes de su industria, ya sea el coaching, ya sea mercadotecnia o el deporte. Pero no nada más se convierten en grandes líderes por las habilidades profesionales, sino por la calidad de persona que son. Y para eso es que los invitamos, para conocer ese lado personal. Porque detrás de ese gran profesional como Carla, hay una gran persona. Y como dice Carla en la entrevista, deja que el mundo conozca tu brillo. Yo te invito a que conozcas el brillo de Carla a través de esta entrevista. Carla, ¿cómo estás? Súper contenta de estar aquí y me encantó lo de la señalada porque efectivamente es así y no había caído en cuenta de ese detalle y pues súper contenta y agradecida por la invitación. Carla, tengo que decirte algo y estoy muy emocionado por eso. Eres la primera invitada fuera de México. O sea, eres la primera invitada que está fuera de México. O sea, ¿dónde estás ahorita, Carla? Platícanos. Bueno, yo sé dónde estás. Échale. Estoy en Santiago de Chile, en el sur de nuestro continente, de América. Yo creo que por eso tardamos tanto para poder conectar en la entrevista. Carla, como te platicaba antes de la entrevista, ahorita hace unos momentos, esta entrevista tiene un solo propósito y tiene el propósito de inspirar a las personas para que retomen el liderazgo de su vida. Así que no hay tapujos, no hay restricciones de nada. Queremos que Carla nos conteste esas 4 preguntas siendo Carla. Súper, apuntada con ese objetivo. Perfecto. Y si estás lista, Carla, yo estoy ansioso de escuchar esas respuestas. Vamos a ver qué sale, Si Tomás anda por ahí y quiere participar, lo invitamos también, ¿eh? ¿No? Aquí no está a nadie. El que puede aparecer por ahí es mi perro, mi pitbull amoroso por allí. Si pasa, lo saludaremos. Así es. Carla, ahí te va la primera pregunta. No te me pongas nerviosa porque tú estás del otro lado. Tú eres la que hace las preguntas. La pregunta 1 es, ¿cómo lideras tus emociones para lograr tus metas? Mira, esa pregunta, Pablo, no tiene tamaño, no tiene cantidad de palabras para el contenido que puede generar. ¿Cómo lidero y cómo gestiono mis emociones? Mira, puedo decir tanto, voy a buscar de ser lo más condensada porque si no, bueno, esto va a ser extenso, pero lo que quisiera compartir con toda la energía y el amor del mundo es que una forma poderosa que yo aplico y que enseño para liderar, para gestionar mis emociones, parte de lo que yo llamo el ADN emocional. El ADN emocional lo aprendí yo siendo paciente de terapia cognitiva conductual hace años, cuando por mis temas personales, familiares, desde muy joven, por supuesto levanté la mano y dije, yo quiero buscar ayuda porque quiero cambiar el cómo me siento, quiero sentirme diferente. A muy corta edad, desde los 16 años, que fue como la primera etapa donde hice
donde hice ese contacto con esa reflexión y busqué ayuda terapéutica en la universidad donde estudiaba. Y luego vino como una segunda etapa ya más adulta, con mi terapeuta, que yo la llamo mi terapeuta eterna, que es colega coach también, y con ella aprendí lo que eran como los principios del modelo cognitivo-conductual. Y luego con el coaching en paralelo, en mi formación con el coaching, fui integrando, ¿no? Y esa herramienta del ADN emocional lo que consta es conocer mis 4 emociones a nivel de sensación, de cómo las percibo en mi cuerpo, y cómo ellas tienen un espejo, un reflejo en el mundo cognitivo, en la mente. Entonces, comento, ¿qué hago yo? Primero conozco el ADN emocional, tal cual como ese nombre le doy, forman parte de nuestro ADN, es decir, forman parte de lo que somos. Y son la alegría, la rabia, el miedo y la tristeza, como emociones básicas. Esas 4, que como digo, repito, las aprendí de lo que es la corriente cognitiva conductual de la terapia, y las reforcé y como digo yo coloquialmente, las envenené, las aderecé con todo el conocimiento y toda mi práctica como coach. Esas 4 emociones básicas, ese ADN, tienen su espejo en el mundo cognitivo, en la mente. ¿Para qué me sirve eso? Porque cuando comienzo a sentir corporal, sensorialmente, alegría, eso, ¿cómo se refleja en mi cabeza? ¿Cómo se refleja eso en mi mente? ¿Por qué siento alegría? Porque mentalmente, cognitivamente, hay una asociación directa con un pensamiento de ganancia o sumatoria. Entonces, lo que yo quiero que se lleven quienes me vean, quienes nos escuchen, es que la alegría es un resultado emocional directo de sentir y pensar que estás ganando o sumando algo. Automáticamente el cuerpo lo atiende y el ADN emocional se activa en formato de alegría. Ahora vamos con las otras emociones del ADN que no son tan agradables, por decirlo socialmente, ¿no? Como familiar, socialmente, ay, no me gusta estar triste, no me gusta estar molesto, no me gusta sentir miedo, ¿no? No son tan agradables, pero forman parte del ADN emocional y mi bandera es no anularlas ni invalidarlas. Son parte. Y si las sabemos identificar con esta herramienta que lo aplico en mí, que lo utilizo con mis clientes de coaching, que estoy compartiéndolas aquí, es muy poderoso. Entonces ya hablamos de la alegría, vamos con la tristeza. Cuando yo me siento triste, me doy el permiso de sentirme triste, lo comento siempre con mis compañeros, con mis amigos, con mis clientes, con mis alumnos. La tristeza es útil, siempre y cuando tal cual encontremos su reflejo. ¿Qué significa en la mente, en el plano cognitivo, estar triste? Es un pensamiento directo de pérdida o de conectarme con lo que no tengo o con lo que estoy dejando de tener. Automáticamente, cuando estoy en ese foco mental cognitivo de no tengo, me falta o estoy perdiendo, el sistema, nuestro ADN emocional se activa y sentimos tristeza. Y si yo, Carla, que es lo que yo hago, me siento como triste, y lo hablo siempre con mi esposo, con mi mamá, que son mi núcleo familiar con quien vivo, yo me detengo y digo, ajá, Carla, ¿qué estás pensando en este momento? ¿Qué siento? Y me pregunto, aplico esa herramienta que aplico con mis clientes, la aplico en mí, y digo, ¿qué estoy pensando? ¿Qué siento? Y voy directo, porque ya sé que la tristeza es un pensamiento de pérdida o de sentir que no tengo, que me falta. Entonces, así mismo me lo pregunto y digo, ¿qué siento que estoy perdiendo, Carla? Y me lo pregunto a mí mismo en esa conversación. ¿Qué siento que me falta o que no tengo? Y cuando me pregunto, comienzo a encontrar la respuesta, entonces la intensidad de la emoción comienza a bajar. Eso lo aprendí y ha sido fabuloso, porque no significa anular la emoción. Porque no estás triste, no se vale estar triste, no debo estar triste, siempre tengo que estar alegre y energético y tal, y compramos esa creencia socialmente, geográficamente, culturalmente, y resulta que eso no es útil, porque celularmente, biológicamente, nuestras emociones forman parte del ADN y nuestras células no mienten. La célula sabe que estás triste, y si corporalmente, verbalmente, no eliges darle y abrazar esa emoción y expresarlo, la célula sí, la célula no engaña, y por eso nuestro cuerpo nos da luego señales corporales de eso que cognitivamente, que mentalmente habíamos dicho que no teníamos, que no me pasa nada.
para que vayan tomando ese dato, ¿no? Y quiero dar un paréntesis, Super Pablo. Lo digo desde la total experiencia porque a mis 37 años, este año cumplo 38, me he enfermado más que mi abuelita. ¿Y por qué? Me han operado. ¿Por qué? Porque he pasado por procesos emocionales, por distorsiones, por disfuncionalidades familiares, que quizás luego les comente de eso y lo he compartido en algunas conferencias, en algunos espacios. Y eso fue parte de mi búsqueda de buscar ayuda, solicitar ayuda y convertirme en una profesional también para acompañar a otros. Un paréntesis. Entonces, lo digo desde el ser, desde aprender a gestionarme emocionalmente, porque si no, no iba a parar de enfermarme, no iba a parar de tener cosas que a lo largo de mis primeros años de vida y hasta más o menos los 20, 30 años, me pasaron N cosas que después les cuento. Voy con la tercera, ya vimos la alegría y la tristeza. ¿Qué hago con la rabia cuando estoy molesta? La vivo. Mi esposo y mi mamá me conocen muy bien en esa mis alumnos también, mis coaches en formación de mi programa, mis clientes, también les muestro, mira, esto me molesta. Tal situación me incomoda y me causa molestia. Carla, y lo comparto y lo expreso, aprender a expresarlo, a verbalizarlo para que la otra persona no suponga qué es lo que te pasa. ¿Será que Carla está molesta? No, porque con eso maltratamos, dañamos pasivamente, violentamos pasivamente a nuestro entorno si no expresamos. Mira, estoy molesta por esto, tal cosa me incomodó. ¿Y qué hago? Lo expreso y me hago la misma pregunta que hice antes, pero ahora vinculado a la rabia. La rabia en el cerebro, mentalmente, a nivel cognitivo, se relaciona con un pensamiento de injusticia. Cuando algo te parece injusto, cuando algo no te conecta a nivel de igualdad o rompe la igualdad, eso automáticamente tu sistema, tu ADN emocional se activa y siente rabia. Entonces, cuando algo me incomoda y efectivamente digo, epa, esto me da rabia, me detengo por unos segundos entendiendo esto que estoy compartiendo, de que la rabia está asociada a la injusticia y me pregunto, Carla, ¿qué te parece injusto de esta situación? Vamos a ver, detente porque a lo mejor te molestaste con Pablo y bueno, antes de venir y reaccionar, ¿cómo gestiono? Me pregunto, ¿qué te parece injusto de esta conversación que tuviste con Pablo? No, vale, es que me parece. Entonces yo misma comienzo a encontrar la respuesta de lo que a mi sistema le pareció injusto. Y pasa lo mismo que con la tristeza, la intensidad de la emoción baja. ¿Por qué? Porque, bueno, mira, es que me pareció injusto que Pablo se refiriera a tal persona de tal manera. Entonces, cuando pienso en una acción concreta, que fue lo que detonó mi pensamiento de injusticia, la emoción baja su intensidad, entonces ya no quiero gritarle al otro, ya no quiero caerle encima al otro, sino que voy desde una energía más consciente y más compasiva, porque eso no significa que vas a dejar de estar molesto. Perdón, eso significa que estás consciente de la emoción y aprendes a utilizarla a la hora de comunicar, que es otra de mis áreas. Entonces, si algo te molesta, piensa que te parece injusto, respóndelo, velo identificando y va a ser poderoso porque te va a permitir ir con más claridad a conversar y a expresar con esa persona. A veces te parece injusto cosas que no dependen de ti, algo del entorno, algo que pasó en tu trabajo, que tuviste. Allí ya hay que profundizar un poquito más porque son cosas que a veces salen de nuestro control y ya no es rabia, ya no es injusticia, ya se transforma en una variante de la rabia que es impotencia, que es querer hacer algo y sentir que no lo puedes hacer. Ahí a mí me gusta respirar y ¿qué puedo aceptar? Oye, Carla, perdón la interrupción, porque No, dale, porque si no me dices, yo sigo aquí. Me encanta porque estoy en primer plano y estoy tomando mis notas, pero lo más quiero, para no hacer grande la interrupción, es para poder identificar si es rabia o es impotencia, tendríamos que ver si la injusticia que estoy viendo, ¿puedo yo hacer algo por ella o no? Es una manera de identificar si es rabia o impotencia. Si es impotencia, entonces, pues no hay manera. Si es rabia, hay que seguir trabajando los pasos que nos das.
Súper, me encanta esa distinción que hiciste y gracias por la intervención porque efectivamente es así. O sea, en la impotencia es querer gestionar, hacer, actuar en algo que no está bajo nuestro control. Y entonces, eso es como una camisa de fuerza. ¿Qué hacer en ese caso? Ahí toca ver todas las posibilidades, como aprendemos en el coaching, invitar a las posibilidades, toca ver qué sí podemos hacer. Si no podemos hacer algo directamente sobre el hecho o la cosa o la situación, entonces ver qué sí podemos hacer en nuestra emoción. Entonces volvemos, la tratamos como si fuera una rabia, pero a veces tenemos que irnos allá, al hecho, a la situación, para ver si efectivamente sí podemos hacer algo. Y si realmente no podemos, entonces viene esa fase de aceptación, de cambiar la injusticia por aceptar y enfocarnos en lo que sí podemos hacer, porque a veces la injusticia nos tiene conectados con lo que no puedo, pero quiero, lo que no puedo, pero quiero. Y a veces caemos en un bucle bien nocivo para nuestra salud mental y emocional de querer hacer algo que no está bajo nuestro control. Ok. Entonces ya vimos la alegría, ya vimos la tristeza y ya vimos la rabia. Nos queda el miedo. ¿Por qué dejo el miedo para el último? Porque en todo este aprendizaje, tanto como paciente, como cliente, como coach, como persona que hurga, me encantan todos los temas de la conducta humana, el miedo, en todo lo que he ido aprendiendo y estudiando, he descubierto que el miedo, a diferencia de la alegría, la rabia y la tristeza, el miedo nace o crece como por agente externo. Él en nuestro cerebro no está como miedo, sino como respuesta a la amenaza. Así funciona en nuestra mente porque nuestro cerebro está preparado para responder a la amenaza. Cuando se convierte en miedo, cuando esa respuesta a la amenaza comienza a limitarnos, a impedir que respondamos. Entonces comienza como a paralizarnos o comienza a generar todo un juego mental de suposición. Entonces, ¿a qué voy con esto? El miedo como tal, y pueden haber teorías distintas, pero es como lo he ido viendo y no tengo la verdad absoluta, pero es como me ha funcionado y así quiero que les pueda ser de utilidad a todo el que nos vea y nos escuche. El miedo es como la respuesta a la amenaza, pero no a esa amenaza que es real. Por ejemplo, viene alguien a golpearme, corriendo contra mí, a querer derribarme o a golpearme. Eso es una amenaza real. Entonces nuestra mente responde con todo lo que tiene, o sea, bioquímicamente nuestro cuerpo comienza a responder y a generar todo lo que tenemos para hacer frente a una amenaza real. Eso, más que llamarlo miedo, es respuesta a la amenaza, que nosotros lingüísticamente lo interpretamos como miedo porque sientes esa contracción, esa respuesta, ese stop, ese ¿qué hago? Ahora bien, el miedo a nivel de nuestro ADN emocional nace también de esa respuesta a la amenaza, pero muchas veces esa amenaza no es real. Esa amenaza no es que viene alguien a derribarme y lo estoy caminando y lo veo que viene, sino que es algo que yo creo y que nace de la suposición, que nace, como digo yo, criollamente, de ir al supermercado de las creencias limitantes y comprarme un envase de creencias limitantes. Me encantó. Entonces, eso, voy con mi carrito de supermercado y me meto en el pasillo de creencias limitantes y las meto y me las compro y me las como. Y como enseñan en las gestal, las introyecto, o sea, el cuerpo no te las digiere, pero tú te las decidiste comer y vives con eso sin digerirlas y te causa, si escuchan de fondo, hay como un ruido de una bocina. ¿Qué pasa aquí en una bocina? A mí no me gusta ese ruido de bocina, pero bueno, esto está aquí en vivo, ¿no? Tal cual, lo dejo porque a mí me afecta, yo soy muy sensible al oído y lo escucho así como en Dolby Digital. Retomando el tema, el miedo, que no es una respuesta a una amenaza real, sino una respuesta a una amenaza que a veces no es real,
nace de muchos factores, de creencias, de ir al supermercado de creencias limitantes y comprarla, creer en algo que me dijeron que no podía, que no debía, o empezar a construir suposiciones. Entonces, lo que yo creo o que compré que era una amenaza, que realmente en la realidad, en lo observable, no es, celularmente se convierte en eso, que es miedo y que me paraliza, que me calienta las orejas, que siento como me sudan las manos, que me genera limitación y bloqueo. Y eso en la mente efectivamente también es una amenaza, es un pensamiento de amenaza, pero cuando lo llevamos a la realidad y me pregunto en este ejercicio de, ok, Carla, ¿qué sientes que te amenaza? Es la pregunta que me hago cuando siento miedo, cuando se me calientan las orejas, cuando me hace susto en el estómago, en la panza. Digo, ¿qué siento que me amenaza? ¿Es real o es que me estoy haciendo una mente y me estoy creando una situación? Entonces, cuando me pregunto eso y comienzo a calibrar la certeza o cuán real es lo que yo siento que me amenaza, vuelve y ocurre lo mismo. Baja la intensidad de la emoción, el miedo ya no se apodera de mí porque sé lo que es que el miedo se apodere y que te anule, que te invalide, que te bloquee. Entonces, al bajar la intensidad, no es que no lo sienta, es que lo observo, es que lo veo y ya puedo conversar con él. Y es algo que yo suelo decir, y con eso cierro el ADN de cómo gestiono mis emociones, es conversa con tus emociones. Y para mí, conversar con estas 4 emociones, con la alegría, con la tristeza, con la rabia y con el miedo, es descubrir que cada una genera una respuesta en nuestra mente y que con cada una puedo tener una conversación particular. Con la alegría es qué estoy ganando, qué estoy sumando a mi vida. Con la tristeza es qué siento que estoy perdiendo o que estoy perdiendo efectivamente. Con la rabia es qué me parece injusto, qué no me parece justo. Y con el miedo es qué siento que me amenaza, qué siento que me limita. Cuando soy capaz de conversar con cada una de las emociones, sintiéndolas, no las anulo, no las bloqueo, las vivo, converso con ellas y puedo lograr resultados poderosos de lo que cada una me muestra. Así lo hago, así lo enseño y espero que les pueda ser de utilidad. Fíjate, Carla, yo me quedo con 2 cosas. Uno, me encantó la frase que dijiste casi al final. Yo converso con mis emociones y puedo tratar con ellas. Algo que me gustó, que yo creo que va a ser muy práctico y muy sencillo para la gente que nos escucha, es en lugar de buscar la alegría, es decir, ¿cómo? Y quiero ser alegre, pues hay que sumar. Busca cómo sumar y la alegría llegará. Entonces, en el caso de la tristeza es, o sea, ¿cómo identifico la tristeza? Porque muchos de nosotros o no identificamos o batallamos mucho para identificar nuestras emociones porque vivimos en este barco o en este mar del bien y el mal y o me siento bien o me siento mal y oye, ¿cómo te sientes? Mal. Y, ok, ¿y cómo te sientes? Es que ya no me quiero sentir así, pero ¿qué sientes? Es que me siento mal, pero ¿qué sientes? Es que me siento mal. Entonces, qué sencillo y qué práctico decir, si quiero saber si es alegría, pues estoy sumando. Busca, o sea, si estoy sumando, pues estoy alegre. Si siento que hay una injusticia, pues entonces quiere decir que siento rabia. Es rabia lo que traigo aquí adentro en el estómago, en el pecho. La tristeza la pusimos con la palabra perdiendo. Si estoy perdiendo algo. Y el miedo, yo aquí quiero nada más corroborar algo. ¿El miedo lo dejarías con la palabra amenaza o con la palabra limitaciones? ¿Con cuál lo dejarías tú de esas 2 palabras? Qué buena pregunta, porque nace de una amenaza y se convierte en una limitación. Digo, porque al final yo me estoy visualizando una persona, en este caso concreto, la contingencia, o sea, ¿cómo sé si es miedo lo que tengo? O sea, identificarlo, o sea, a ver, ¿puedo buscar la amenaza o puedo buscar es que me siento limitado, o sea, quiero hacer un proyecto, es que me siento limitado, o sea, por ahí podemos empezar. Esa practicidad de verlas desde el otro punto me gustó, sin tener, siendo sincero, que explicarles todo el proceso cognitivo y meternos en tecnicismos, porque ahorita yo creo que lo más práctico sería paso A y B para lograr lo que quiero. Me encantó la practicidad de cómo desglosaste
no quiero ponerle un número de sesiones o de horas de estudio para cualquiera que quiera encontrar. O sea, fue 10 minutos, por poner un número, rapidísimo. O sea, el valor que nos diste en esta respuesta fue gigantesco. Y estoy seguro que la respuesta de la primera pregunta te ha llevado a la pregunta 2. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar tus propias decisiones, Carla? Me encanta. Ya sea, Dame, cuéntame, dame más info. Ya sea, esta pregunta, aquí le hacemos una variante. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar tus propias decisiones o cómo es que tomas tus propias decisiones? Cualquiera de las dos variantes está excelente para nosotros. Ok, mira, el poder de tomar decisiones. Yo le agrego la palabra poder antes. Okay. Porque efectivamente, y a mí me encanta tu marca, tu eslogan, tu principio, que es líder de tu propia vida. Me resuena muchísimo, me encanta, porque para mí el poder vivir, el poder elegir, el poder tomar nuestras propias decisiones es una acción concreta de ser líder de nuestra propia vida. Que yo decida por lo que yo quiero, por lo que yo siento, en lugar de que la opinión de otros sea lo que prevalezca en lo que va a ser mi ruta de vida. Entonces, ¿cómo Carla toma sus propias decisiones? Me voy a ir por allí. Mira, esa pregunta, yo he tenido varios clientes que me la hacen cuando estamos en sesiones de seguimiento, que a veces están complicados, que no encuentran qué decisión tomar. Ellos me mandan un audio de WhatsApp, me mandan un mensaje y me dicen, coach, estoy enfrentándome a una decisión importante y no sé qué decisión tomar. ¿Cómo haces tú para tomar tus decisiones? Entonces, tú que me haces esta pregunta, me viene a la mente, es eso, el espejo de mis clientes o mis alumnos preguntándome cómo hago. Y la respuesta que siempre me viene a la mente compartirles, porque es como sentarse a ver nuestro propio método, es, me gusta preguntarme a mí misma. Yo soy mucho de conversar conmigo, con mis locas, como digo yo, con mis locos internos, preguntarme qué me da paz. Si lo que voy a elegir, si el proyecto que voy a tomar, si una alianza que voy a hacer, si una decisión de un nuevo proyecto de vida, si una idea que quiero empezar a construir, un viaje que voy a tomar, la decisión que sea, personal o profesional, yo me detengo y la primera pregunta que me hago es, Carla, ¿qué te da paz? Y cuando me pregunto qué me da paz es con respecto a esa decisión. Y cuando digo paz me refiero a esa sensación que para cada uno es particular. Para mí es como poder dormir tranquila, sin esa preocupación, sin esa rascarme la cabeza y decir, ¿y si hubiera? Porque para mí, y quiero que todos se lleven un indicador, hay un indicador que yo no negocio, que es que yo hice un acuerdo conmigo misma para mantenerme lo más posible en esa paz que quiero y que busco, que es no aceptar hubieras. No acepto yo decirme hubieras, porque el decirme a mí misma hubiera es conectarme con automaltrato. ¿Y por qué? Lo explico. Al final del día, al final de la jornada, por ejemplo, no te hubiera respondido a ti, Pablo, en la entrevista, porque, bueno, estoy muy full, no sé qué, y no le di importancia, no leí con detalle la invitación que tú me hiciste, y resulta que al final de la jornada, cuando hago mi checklist mental y emocional, yo me digo, ay, si le hubiera respondido a Pablo. Alerta, ya ahí se activó un indicador que yo lo hago con un acuerdo personal. Si yo a mí al final del día me digo hubiera, ya eso no me da tranquilidad. Porque el hubiera significa que hubiera hecho algo que no hice, o sea, que tomara una acción que no hice. Y si no la tomé porque eso está en el pasado, es decir, en un lugar que ya no puedo modificar. Entonces, querer irme al pasado a modificar algo que ya no se puede porque el pasado ocurrió y regresarlo al presente como una acción de, ay, que si lo hubiera hecho, es automaltrato porque es querer hacer algo que ya no hiciste y que sientes que ya no puedes hacer. Entonces, ese bucle emocional que genera el hubiera es un automaltrato silencioso que nos hacemos y que nos roba la paz y la tranquilidad. Entonces,
cuando voy a tomar una decisión, yo me pregunto, ¿qué me da paz? Y me paso ese checklist interno de esta decisión, si la tomo, elimino el hubiera o todavía se hace presente. Por ejemplo, que me invitan a participar en un proyecto y analizo la situación, tomar en base a los valores es otro punto. El tercer punto, que eso se alinee con mis valores. Para mí yo tengo 3 valores existenciales, más allá de todos los que global, pero mis 3 valores son claridad, tranquilidad y libertad. Son los 3 valores por los que yo trabajo y que no negocio y que busco en todo lo que hago, en todo lo que emprendo, en todo lo que me mueve. Me mueve la claridad, la tranquilidad y la libertad. Entonces, si ese proyecto, esa invitación que me hacen, toca o afecta mi claridad, es decir, no tengo del todo claro los elementos, toca o afecta mi tranquilidad, es decir, hay hubieras o cosas que no me hacen sentir en paz, y afecta mi libertad de tiempo, mi libertad de decisión, mi libertad de elegir, entonces ya yo tengo claridad, mira que siempre lo relaciono con ellos, de decir que no. Porque para mí tomar una decisión es hacerle checklist con esos 3 valores que son lo que yo llamo mi GPS. Así como les expliqué mi ADN emocional, que es mi herramienta de gestión emocional, mi herramienta para decidir se llama GPS. Es decir, yo marco la ruta, las coordenadas de lo que sí voy a hacer y lo que no voy a hacer, de a lo que le voy a decir que sí y a lo que le voy a decir que no. Y eso va en función de esas 3 coordenadas. Claridad, tranquilidad y libertad. Lo que me va a presentar la vida, esa decisión, mantiene mi claridad, mi tranquilidad y mi libertad, entonces yo digo sí. Que puede ser que las cosas no salgan como se espera. Bueno, trabajo mis expectativas, quizás a veces no hay que esperar, sino fluir, o a veces sí pongo ciertas expectativas o resultados y si no se van logrando, rediseño, pero de antemano deben pasar por el filtro de la claridad, la tranquilidad y la libertad. ¿Y por qué esos 3? Porque fue el diagnóstico, fue mi auditoría de valores. Para ti, Pablo, pueden ser 3 valores distintos. Para Tomás pueden ser 3 valores distintos. Para María pueden ser 3 valores distintos. Ese ejercicio yo lo hago mucho en mis sesiones de coaching, lo hago en uno de nuestros talleres que nosotros hacemos presencial, que se llama Empoderándome, que hacemos la práctica de cómo identificar tu GPS de valores. Puedes tener 10, pero siempre hay un top 3. Está tu triada principal, que esos son tus GPS y que te van a servir a qué cosas le vas a decir que sí y a qué cosas le vas a decir que no. Entonces, un poco resumiendo, que me dé tranquilidad, que es uno de mis valores. Si para las personas el valor tranquilidad no forma parte de su GPS, igual es una pregunta que siempre me hago. ¿Esto que estoy decidiendo me da tranquilidad? Para mí es la pregunta y es parte de mis valores. Segundo es ver efectivamente si hay hubieras. Si hay hubieras, reviso que no exista hubieras, porque los hubieras me maltratan. Los hubieras es aquello que pude haber hecho y no hice. Entonces hazlo. Toma la decisión y hazlo para que no haya hubieras. A veces decido en base a anular esos hubieras. Carla, hacer esta decisión o no hacerla te va a generar un hubiera. Sí, entonces la hago. Decido porque no negocio el tener que decirme al final del día hubiera hecho, porque eso sería un automaltrato. Entonces, como no negocio el hubiera, decido hacer o decido no hacer en base a ese segundo. Y el tercero es mi GPS, identificar nuestros 3 valores y pasar esa situación, pasar ese problema, pasar esa circunstancia por esos 3 valores. Creo que sería como el COFI método de decisión. Fíjate, Carla, que ahorita que comentas, quiero resaltar, nunca lo he visto de esa manera, el hubiera es un automaltrato. ¿Cuántas veces nos hemos maltratado y nunca nos hemos pedido perdón o nos hemos identificado? Ojo, yo creo que puedes identificar cuál es la profesión de Carla por el tipo de preguntas que comenta que se hace desde el momento, desde la respuesta de las emociones hasta la situación o el modelo de toma de decisiones, porque al final ese es un modelo y me encantó porque pudiste desmenuzar tu modelo que está en la claridad, en los hubieras y en tus valores, en el tema de tu GPS de valores, y muchas veces al no ser consciente de cómo tomamos decisiones,
creemos que no tenemos un modelo y terminamos utilizando el más común, que tú estarás de acuerdo conmigo, y bien lo dice un famoso libro de Decídete, es así, en español ese es el título, que los pros y contras es el peor modelo que puedes utilizar para tomar decisiones, porque va más para el egocentrismo de uno, por ponerlo en términos muy, muy prácticos. Estoy sorprendido, además de la respuesta, diste un valor más todavía. Hubiera es igual a automaltrato. Yo les diría, cuidado con el hubiera, porque te estás automaltratando. Fíjate, Carla, ya empezaste a entrar en tema de la pregunta número 3 y lo vas ligando de tal manera, porque yo creo que en este GPS que tienes de valores, tienes muy identificado cuál es tu propósito y se te nota lo apasionada que eres. La pregunta formal es, ¿cuál es tu propósito y cómo fue que te apasionaste de él? Ay, mira, cuando me hago esa pregunta o me la hacen, me pasa que en los primeros nanosegundos, como que digo, epa, Dios mío, ¿cómo digo eso cortito? Porque como que me viene un montón de cosas en la cabeza, ¿no? Y cuando dice, mira, mi propósito, si lo tuviera que decir en una frase, y así me defino, es brindarle claridad, enfoque, servir. Ese es mi propósito en palabras, servir. ¿Y servir para qué? Para ser un medio de claridad, enfoque y comunicación profunda, que así lo llamo, para otras personas. Porque como he comentado y como tú lo decías en la pregunta, mucho de lo que me es útil a mi vida mental, emocional, a mis relaciones, a mis proyectos, nace de las conversaciones que he aprendido a tener conmigo. Y esas conversaciones, a su vez, se nutren de las conversaciones que tengo con mis clientes. Entonces, cuando yo veo, yo digo, epa, lo que está de fondo es conversación. Y lo que subyace a la conversación es la comunicación. Pero no es esa comunicación que nos vendieron de, bueno, la oratoria, de hablar bonito, no digas groserías, la proyección vocal, ¿sabes? Yo confieso que yo digo groserías, yo soy bien coloquial cuando me va fluyendo. Y así como estoy hablando, así hablo en un auditorio con 500 personas, así hablaba en mi época corporativa ante un comité directivo del que llegué a formar parte en la banca donde trabajé, así hablo con mis clientes, o sea, por supuesto, sin irrespetar, sin agredir, porque eso va de lo que es la comunicación profunda, cuando tienes claro que tu propósito es comunicar, impactar, ser un agente de claridad, ser un agente de enfoque para la vida de otras personas. Yo creo que me defino es eso, y por eso cuando me dicen, Carla, ¿qué es lo que haces tú? Yo soy una entrenadora de conciencia, confianza y comunicación profunda. Y trabajo para que esos 3 pilares, que son 3C, como mi nombre, conciencia, confianza y comunicación profunda, yo me llamo Carla Carolina Cofiño, lo que hago con esos 3 es conciencia. ¿Para qué? Conciencia de cosas que tienes que tener claras y enfocadas para accionar. Confianza, ¿por qué? Porque en la medida que eso ocurra, comienzas a confiar más en ti. Y comunicación profunda, ¿por qué? Porque es la única manera de construir relaciones, de construir proyectos, de trascender, de impactar, cuando aprendes a comunicarte de manera profunda contigo. Solo así podemos comunicarnos de manera profunda con otros. Entonces, creo que me extendí. ¿Cuál es mi propósito? Ser un agente de servicio, apoyar a todo el que quiera tener más claridad, más confianza y comunicarse mejor consigo mismo y con otros. Fíjate que me encantó porque nos diste el propósito, la pasión se ve, pero nos fuiste llevando cómo es que pues a cierto punto identificas este propósito a través de la comunicación, o sea, que sería la raíz de todo. Y algo que me encantó que decías en el tema de la comunicación, yo tengo una creencia y digo que la congruencia tiene más comunicación efectiva que cualquier herramienta que nos puedan enseñar técnica o profesional en un aula. No que no funcionen ni que no sean útiles, son muy útiles, pero el tema de la congruencia y la actitud va mucho más allá. Comulgo mucho con tu idea y tú me conoces, soy muy coloquial, llego de gorra, de playera, entonces vamos de la misma mano. Fíjate, ya más o menos tenemos, y ya tocaste un poquito,
la respuesta de la cuarta pregunta, pero te la tengo que hacer de manera oficial. ¿Cómo fue que identificaste tu talento y cómo lo pones al servicio de los demás? Eso ya lo sabemos, ya nos empezaste a decir a través de sesiones, pero ¿cómo lo identificas? O sea, ¿cómo llegas a darte cuenta? Es que mi talento es esto. Me encanta, a mí me encantan esas 4 preguntas que tú hiciste, me encantan, porque son como, yo las veo como ladrillitos que permiten ir construyendo. Me permito decirte esto así, que quede así grabado y en vivo, porque efectivamente cada pregunta se concatena con la otra y las veo como ladrillitos, como bloquecitos que construyen, ¿no? Así que bravo, por eso me encantan esas preguntas, Pablo. Mira, ¿cómo me di cuenta? Mira, es que si tú me dices cómo me di cuenta, siento que no hubo un día que yo dije, es esto. Siento que ha sido una construcción. Es mi sentir. ¿Por qué? Si yo me voy atrás, más pequeñita, porque soy pequeñita de estatura, mido unos 54 centímetros. Y de edad también, Carla, porque si no me vas a llevar a mí entre las patas, como se dice aquí en México, entonces no le muevas en el tema de edad. Hablemos, cambia el tema. Cambiamos allí, bueno, no hablemos de tema y de estatura, pequeñita. Cuando era más pequeñita, pues siempre tenía como esa habilidad de comunicarme, o sea, no fui la niña tímida, que una cosa es ser tímido y otra cosa es ser introvertido. Sí, tengo muchas características introvertidas, eso sí, que es distinto. No fui tímida, a pesar de que en muchas de mis etapas fui como decir objeto de bullying, de burlas, y siento que de cierta manera la manejé muy bien porque tuve grandes líderes. Mi mamá fue una de mis principales líderes, siempre estuvo allí apoyando. Mi papá también, con todo el tema que a nivel disfuncional familiar estuvo presente en mi familia nuclear. Mi papá, las cosas útiles que extraigo de mi papá siempre fueron muy útiles y valiosas. Entonces, eso creo que es una raíz de mi propósito. ¿Por qué me voy tan atrás para hablar de mi propósito? Porque mi propósito, que viene de base de servir y que se conecta específicamente con la comunicación, es porque desde muy pequeña yo sentía que había algo que dar, había algo que decir, que no había que quedarse callado si eso servía. Desde muy pequeñita. Entonces, no lo tenía tan consciente. ¿Qué pasa? Cuando yo entro a la universidad, que entré muy jovencita, entré terminando 15 años, a los 16 años ya yo estaba en el primer semestre de economía, estudié economía como carrera universitaria, entró a una universidad que es una monstruosidad, la universidad más grande de mi país en ese momento, la Universidad Central de Venezuela, y era un mini país, o sea, la universidad es una representación, esa universidad, de lo que era el país, y una niñita miniatura de casi 16 años en ese mundo, ¿no? Y algo que fui viendo que era una gran herramienta para mí era que yo expresaba lo que sentía, lo que pensaba, hablando con respecto a las emociones. Me encantaba ver en lo que las personas brillaban, en lo que eran como buenas, eran útiles. Y lo hacía como solita, de mi círculo, de los amigos. Entonces estaban los que jugaban cartas, los que jugaban truco en las clases, estaban los que eran pasantes y daban clases y ayudaban a los profesores, estaban los que éramos más nerd. Yo era del grupito de los más nerd, pero yo era como muy ecléctica porque era de los grupitos de los nerds, pero era de la que no se perdía ninguna fiesta de la universidad. Entonces, me conocía como todos los mundos que ocurrían dentro de la universidad. Tenía mi grupo de amigos, los más nerds, los que nada más estudiaban y comían libros, y me encantaba. Ese era mi mundo introvertido, y me encantaba una rumba, una fiesta donde hubiera baile, ahí estaba yo. Toda la vida me ha encantado bailar y tal, y en cada mundo donde iba participando, yo me relacionaba con la gente, y había personas que me decían, ¿cómo te la puedes llevar tan bien con no sé quién? ¿Cómo te puedes tratar con no sé quiéncito? Y así fue pasando, y resulta que a la medida que me fui siendo más adulta, más consciente, que esa es una palabra que llegó a mi vida con la terapia y con el coaching, cuando entendí lo que era el concepto de conciencia, eso fue como un boom. Dije, ok, conciencia, y ese es el concepto que quiero regalarles a todos, y por eso me defino como entrenadora de conciencia, es
eso que siempre ha estado allí y que hasta ese momento no habías visto. Conciencia es la habilidad que tenemos de ver algo que siempre ha estado allí, pero que hasta ese momento, boom, no habías visto, pero siempre estuvo allí. Entonces, cuando ocurrió el darme cuenta, esa conciencia de, epa, o sea, yo a lo largo de mi vida, desde muy joven, me he relacionado con personas de distintas edades, de distintos lugares, de distintos estratos, desde personas muy introvertidas o tímidas a personas muy extrovertidas y comunicadoras y los más populares del momento. Y he aprendido como a ver qué tienen de bonito, de útil, de poderoso, y por ahí me voy. Yo dije, epa, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo yo hago esto de manera natural? A mí nadie me lo enseñó a hacer, pero cuando lo empecé a ver con ojos de conciencia, dije, yo puedo convertir esto que lo he hecho de manera natural en mi pasión, en mi inspiración, en mi profesión. Y para eso me ayudó muchísimo el coaching, hacer un medio para yo poder ver el potencial en cada persona, que ya lo hacía, pero ahora lo hago con método, con foco, con intencionalidad, como dice John Maxwell, con intencionalidad, de ver el brillo en las personas, y que hay muchas personas que no se ven a sí mismos con ese brillo que yo sí veo. Entonces, mi foco, mi propósito es, siempre y cuando la otra persona quiera, ojo, no es obligado, es voluntario, pero aquella persona que no descubra su brillo o que le cueste cómo canalizarlo, cómo verlo, cómo explotarlo, aquí estoy yo para ser un vehículo de conciencia, para ayudarlo a que explote su confianza y para que eso lo pueda comunicar e impactar. Entonces yo dije, epa, algo que ya yo venía haciendo puede convertirse en mi forma de vida, en mi profesión, en mi trabajo, en lo que hago y con lo que vivo. Gano dinero haciendo eso, y no solamente gano dinero, sino que gano la mayor satisfacción del mundo. Lo vengo haciendo desde hace 10 años, y cada vez que lo hago es como la alegría que hablábamos de la gestión emocional, pura ganancia, pura sumatoria, pura alegría, y a eso es lo que me dedico. Mi propósito es acompañar a las personas a que descubran su brillo, a que lo puedan comunicar y a que disfruten de las ganancias que eso genera. Oye, Carla, te voy a hacer una pregunta más, pero esta pregunta está pensada y te voy a poner un escenario muy sencillo. Ahorita me acabas de decir cómo conectas tu propósito con tu talento. O sea, tú te fuiste dando cuenta del talento gracias a esa conciencia que fuiste adquiriendo y te diste cuenta de lo que tienes que no sabías que tenías. Me encantó cómo escribiste la palabra conciencia, porque nos lo estás describiendo a nosotros los mortales, a la gente que, y me voy a poner del lado de la gente que no estamos dentro, aunque sí lo esté, del coaching o la psicología. Es muy difícil. Y más en nuestro país, en México, es un tabú todo el tema de la psicología. Ayer lo hablábamos en una entrevista, decíamos, es que decimos psicólogo y uy, es que estoy loco, es que ¿cómo vas a ir al psicólogo? O sea, si eres una persona normal, o sea, no eres alguien atípico. ¿Cómo puedo llegar a esa conciencia? O sea, un paso, un tip, o sea, imaginemos que yo digo, es que yo no sé cuál es mi talento y Carla me tiene enganchada en la entrevista, pero ¿cuál será? O sea, ok, ya sé que no lo tengo, pero ¿cómo me hago consciente de lo que tengo? ¿Qué me dirías? Un tip, y yo sé que te dedicas a esto, pero también sé que te encanta compartir valor, por eso un tip chiquitito, una acción, una palabra, una frase, Carlos. Mira, yo diría, toca echar limón, que ese es un tip mío de mi marca. Cuando mi gente en las redes sociales, cuando mis clientes dicen, me cayó limón, y antes de responderte ya concretamente te quiero responder con esta metáfora. Yo echo limón. ¿Qué significa echar limón? Que va a caer gotitas. Te perdimos, quizás Carlos. Caiga en el ojo y se quedó como friseado, ¿cierto? Te quedaste hechas gotitas y después escuchó el ojo. Ok. Echo gotitas de limón. Cuando yo hablo, cuando me comunico con mis seguidores, con mis clientes, con mi audiencia, con quien me escuche. Y esa es la herramienta que yo utilizo para invitar a que la persona tome conciencia. Echar limón. ¿Y qué significa para mí echar limón? Echar limón es, en la metáfora,
que yo voy a decir alguna reflexión, alguna frase, alguna pregunta, te voy a invitar a hurgarte un poquito a esa conversación profunda que va a ser el limón. Y como el limón, tal cual, en algunos casos, si te cae en el ojo, te puede arder y te va a incomodar. Y a veces a lo mejor me vas a poder querer insultar porque, ¡ay!, te cayó en el ojo. O te cayó en una heridita, te cortaste y resulta que la gotita cayó ahí. ¡Ay!, cayó allí y no te habías dado cuenta que tenías una herida. Y el limón que yo te he hecho te hace que el dolorcito, la molestia, te recuerde que hay algo que trabajar o sanar, porque no lo habías visto, entonces el limón cayó ahí. O tenías un vaso con agüita, con unas cositas allí, y cayó limón, y era lo que estabas esperando para hacer limonada, era la oportunidad. Entonces, para mí la toma de conciencia resulta de esa echadita de limón, que para algunas personas puede ser incómoda, puede ser, ay, era algo que no estaba esperando escuchar, pero me ayuda a ver algo que no había visto, o era eso que sí estaba esperando escuchar, que no había escuchado, y era el pasito que me hacía falta para darme cuenta y tomar acción. ¿Cómo he hecho yo limón? Ahora viene la explicación. Puede ser una pregunta, puede ser una conversación. O sea, yo tengo clientes que me dicen en ese ejemplo, ese escenario que tú me dices, Carla, yo no veo en mí cosas que otros sí ven. Y se me ha repetido mucho, hombres o mujeres que me dicen eso. Y haciendo relación con el escenario que tú me planteas. Y yo puedo regalar 3 preguntas. Y la primera es, ¿qué ven los otros que tú no ves? Y que la persona me lo diga. ¿Qué sí ven los otros que tú me dices que sí lo ven? Es decir, que lo has escuchado, porque te lo han comentado, que tú no ves. Y lo anotamos. Lo segundo es, ¿qué te impide verlo? Muchas veces lo más fácil es decir no sé, porque es nuestra respuesta comodín para no querer incomodarnos. Ajá. Cuando decimos no sé, yo he hecho un limón extra, un 2.1. Una pregunta 2.1 es, ¿a quién le pregunto por algo de tu vida? ¿A ti o a otra persona? ¿A quién le pregunto por tu vida? Fíjate que el limón que yo he hecho, y lo uso mucho con mis clientes, es que cada que responden un no sé en un programa o en una sesión son 15 lagartijas. Y creo que llega a doler más el dolor físico que el de limón que comentas, pero voy a utilizar ese. Entonces, ¿a quién le preguntamos? O sea, y sí es cierto, ¿a quién le pregunto si tú no sabes? Si es tu vida. Lo hago con ese toque como que incomode. Lo hago conscientemente para que incomode desde el amor. Porque ese es el limón. El limón, lo bonito es que es una de las frutas que más beneficios tiene de la naturaleza. El limón es antiséptico, el limón es sanador, el limón es refrescante, es un aderezo. El limón no hace daño, nació para sanar. Bueno, pero incomoda, es ácido, es amargo. ¡Órale! Por eso es que yo he hecho limón. Yo he hecho limón porque por más de que te incomode lo que voy a decir, o que te arda, o que te pique, o que te sea ácido, jamás lo voy a hacer con el objetivo de dañarte, sino para sanar, para que puedas terminar haciendo limonada, tomándote un pisquito, tomándote un tequilita, lo que tú quieras que conviertas en algo útil y valioso. Entonces, mi herramienta para echar limón es eso, es observar a la persona, hacer que vea lo que no ha visto, echándole limón con preguntas que a veces lo incomodan, también presentándole lo que yo veo desde mi mirada, y cuando la persona se da el permiso de aceptar lo que yo veo y decirle, mira, yo veo en ti esto, es válido que tú no lo veas. El hecho de que tú no lo veas no significa que no lo tengas. Quizás no lo estás viendo porque no es tu momento de verlo. Quizás tenga que pasar algo mucho más incómodo para que lo tengas que ver. Quizás nuestra comodidad no hace que lo veamos. Y a eso quiero remitirme con nuestra situación actual. Esta situación actual que ha incomodado yo, Carla Cofiño, me he estado muy incómoda, y yo un indicador que utilizo de gestión emocional y de motor y de energía es darle la bienvenida a la incomodidad. Y eso me ayuda a tomar conciencia como herramienta a la pregunta. Cuando estoy incómoda, cuando mis clientes están incómodos por algo, les digo atención, porque la incomodidad te está invitando a ver qué sacas de ahí.
de dónde te tenías que mover, dónde tenías que mover el potito, las nalguitas, los glúteos, como lo digamos en los países donde nos escuchen. ¿Qué tenías que mover en ti que no lo habías movido porque estabas muy cómodo o muy cómoda? Quizás esta situación global es el limón global que nos tenía que caer a todos para darnos cuenta y para tomar conciencia de muchas cosas. Me encantó, digo, vamos, échate limón y creo que el limón lo podemos resumir a pregúntate. Digo, tú nos diste 3 ejemplos muy claros de preguntas, pero puede haber muchísimas más preguntas. Si te diste cuenta, y te voy a dar un megatip que hace Carla. Todas las preguntas que Carla mencionó durante la entrevista empiezan con el qué. Todas empiezan con el qué. Y si le empezamos a rascar, va a brincar al cómo. Y estoy casi seguro que por ahí hizo varias. Carla, estoy anonadado, como se dice acá. Información que te ha costado y a muchos colegas les cuesta años, pues ni siquiera adquirirla. Digerirla, masticarla, la diste en 4 preguntas extremadamente sencillos para llevarte a la acción, para que entonces haya un antes y un después de esta entrevista. Carla, nos quedan 2 cosas por hacer. Y ahí te va el reto más grande. La primera cosa que nos queda por hacer es, ya se dieron cuenta, Carla es coach, es colega, pero quiero que te describas con una palabra o una frase. Tú escoge lo que quieras. ¿Cómo se describe Carla Cofiño en una palabra o en una frase? En una palabra sería energía. Energía. En una palabra. Y en una frase sería una entrenadora de conciencia, confianza y comunicación profunda. Eres la primera persona que nos da las 2. Por lo general es una pregunta muy capciosa y se van por una u otra. Puede ser el lado más sencillo. Carla, ¿dónde te encontramos, Carla? ¿Cómo podemos conectar contigo si alguien se quedó intrigado, quiere saber más de ti, quiere conectar contigo, está buscando un proceso de coaching, quiere llegar a esta claridad, tener esta conciencia? ¿Cómo conectamos con Carla Cofiño? A mí me encanta estar presente en las redes y me pueden encontrar en todas mis redes. Yo estoy muy activa en Instagram como CofiCC, CoFICC. ¿De dónde sale ese usuario? De Carla Carolina Cofiño, CofiCC. Y así como CofiCC, me encuentran en Instagram, me encuentran en Facebook, Carla Cofiño, en LinkedIn también me encuentran allí. Tengo un canal de YouTube nuevo que se llama Conectados con Cofi, que también está en formato podcast y lo pueden disfrutar también en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, donde la primera serie se llama Asesinos de la Comunicación. Esas actitudes, así es, actitudes inofensivas, que creemos inofensivas, pero que van asesinando nuestra interacción y terminan distorsionando y dañando nuestras relaciones. Y he tenido unos episodios especiales en estos días, entonces me pueden conseguir en mis redes. Estoy súper activa en el correo conectadosconcofi@gmail, y yo feliz, súper feliz de conectarme. Soy muy activa en las redes. Y me encanta tener ese contacto, como suelo decir, a la distancia de una pantalla con todas las personas. Siento que no hay límites para comunicarnos si estamos conectados, sea presencial, con un abrazo, un café, sentados en una misma mesa, o sea tan pero tan cerquita que solo los separa una pantalla. Soy creyente de eso. Entonces, poder conectarnos a través de las redes y de todos estos espacios, para mí es maravilloso. Carla, nos queda nada más agradecerte. La verdad, tiene que haber una segunda parte de la entrevista. Con todos estamos buscando la segunda parte. Esperemos que la segunda parte, cuando tengamos, sea ya presencial, tengamos la oportunidad de estar presentes e indagar un poquito más en temas de liderazgo. También no le vamos a cargar la mano a Carla. Entonces, Carla, agradecerte, un abrazo a la distancia. La información que nos diste ha sido información de valor como todas las demás entrevistas. Estoy seguro que muchos colegas de la industria de la capacitación, entrenadores, coaches, psicólogos, consultores, se van a identificar con esta información y
los ejercicios prácticos y consejos que nos diste los va a poner a prueba mucha gente y va a haber un antes y un después. Muchas gracias a Carla por aceptar nuestra entrevista y compartir el propósito de inspirarte. No me quiero despedir sin antes agradecerte a ti que nos escuchaste, que nos hayas acompañado y pedirte que compartas esta entrevista con la persona que tú creas a la que le aportará valor, para que así las personas y el mundo entero pueda conocer su verdadero brillo. Y pedirte que nos dejes saber qué fue lo que más te gustó de esta entrevista. ¿Dónde nos puedes escribir? Te pediría que nos escribas aquí en Spotify o en Apple Podcasts tus comentarios, o bien nos hagas llegar un comentario, un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentras como el Güey de los Tenis Rojos en Instagram, Facebook, Güey de Tenis Rojos en Twitter. Nos puedes también enviar un correo a soy@elgüeydelostenisrojos.com. Y actualmente nos encuentras en Clubhouse como el Güey de los Tenis Rojos. Me encantaría compartir una sala contigo y platicar de estas entrevistas. Como todos los episodios, no me quiero despedir sin decirte que Dios te bendiga. Y me despido nuevamente con la frase que para nosotros ha sido nuestra mantra y nuestra filosofía. Recuerda que tu locura se convierte en genialidad cuando tienes el carácter suficiente de lograrlo.